Bienvenidos a este tercer episodio de podcast Bajo el manto de María. Les quiero comentar que estoy una vez más con Silvina, quien nos va a hablar en este día sobre la Virgen de Fátima. ¿Cómo estás, Silvina? Hola Nati, muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios y María. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de nuestra madre bajo la advocación de la Virgen de Fátima y vamos a contar un poquito el inicio de sus apariciones, un poquito la historia para que la gente pueda saber un poquito más y también ver que ella también pide el rezo del rosario también en el principio de las apariciones. Ajá, totalmente, sí. Eso es muy importante. Justamente yo estaba pensando en ese tema de lo que tiene que ver la Virgen de Fátima con el rosario. Cómo le pidió a los pastores que rezaran por la paz mundial. Exactamente. Bueno, voy a comenzar a leerlo textualmente. Es una información para nosotros muy importante porque nos muestra el amor y la ternura de nuestra madre. Siempre ella es tan dulce, tan tierna, tan amorosa con sus hijos y en la forma que ella se expresa. En estas apariciones, advocaciones marianas, empieza en el año 1917, muy presente en la iglesia, en el rezo del rosario, como lugar de peregrinación y el fervor de fieles y papas. La Virgen de Fátima es una advocación de la Virgen María. Es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a 3 pastorcitos en 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión que María les dio a Lucía, Jacinta y Francisco han llegado hasta nuestros días. 3 primos llamados Lucía, Jacinta y Francisco estaban en el campo, cuidando de las ovejas, en la zona de Covadería. A mitad de la mañana comenzó a llover. Los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse. Seguidos del rebaño de ovejas, comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. De pronto, comenzaron a ver una luz blanca que se escondía de entre los árboles. Se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco, con un rosario en las manos. Era la Virgen María. La señora les pidió una cosa a los niños. Les encargó que regresaran allí el día 13 de cada mes. Los 3 estaban asombrados y volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Los niños cumplieron la promesa que le había hecho a María. De hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos. Eran todos el mismo día, el día 13. Y en los meses de junio y julio, tras la segunda aparición, en junio, los jóvenes contaron que la Virgen había anunciado que 2 de ellos, Jacinta y Francisco, morirían pronto. Y así sucedió. En diciembre del año 1918, a causa de una epidemia de gripe española, Francisco y Jacinta cayeron enfermos. Meses más tarde, en abril, Francisco murió. Por el contrario, Jacinta mejoró de la gripe, pero su salud se resintió de nuevo a causa de otra enfermedad. Cumpliéndose lo que la Virgen había predecido, murió el 20 de febrero de 1920. En todas sus apariciones, la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del rosario y les pidió a los niños que cuando rezaran, después de cada misterio dijeran: «Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia». La última aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En ese día se produjo el llamado Milagro del Sol. Según varias declaraciones de testigos, después de una llovizna, el sol arrojó una luz diferente a la habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa
que estaban mojados por la lluvia se habían secado al instante milagrosamente. Un hecho que lo presenciaron miles de personas que, atraídas por lo que contaban los niños, decidieron ir hasta el lugar para comprobar que era cierto lo que los jóvenes les contaban. Uno de los presentes, Juan de Machi, describió así ese momento. Ante los asombrados ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando el cielo, el sol tembló. Realizó inesperados e increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas. El sol bailó, de acuerdo a una experiencia típica de la gente. Los secretos de Fátima, según cuenta Lucía, el 13 de julio de 1917, en la cueva de Iría, la Virgen les contó lo que se conoce como la profecía de Fátima. Esta profecía está formada por 3 mensajes. La Santa Sede los dio a conocer todos ellos durante el pontificado de Juan Pablo II. Según recoge Lucía en estos escritos, que recoge el portal Católico.net, la Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Santo Rosario para la conversión de las almas. Además, también pidió la construcción de una capilla en el lugar de los hechos. Otra de las revelaciones importantes que nos mostró la Virgen fue la visión del infierno. María les contó lo que les espera a las personas después de la muerte si no se arrepienten. Además, María habló de una guerra que comenzaría durante el pontificado de Pío VI, y acertó. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939. Esto sería un poquito, Nati, un poco de información para que podamos conocer un poquito más acerca de las apariciones de nuestra Madre y lo importante del rezo del Santo Rosario. Ajá, justamente nuestra Madre había pedido a los pastorcitos que rezaran el rosario por el fin de la guerra. Y a mí me gustaría destacar justamente ese tema del rosario, porque de hecho Nuestra Señora de Fátima, o la Virgen de Fátima como muchos la conocemos, en realidad se llama Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Entonces mira qué curioso cómo lleva ahí el rosario en el propio nombre de la advocación. Y es importante destacar que desde las primeras apariciones la Virgen le va revelando a estos niños el poder del Santo Rosario. Hay un momento en el que Lucía le pregunta a la Virgen María si ella y Jacinta iban a ir al cielo, y la Virgen les dijo que sí, pero cuando preguntan por Francisco, la Virgen les dice que también irá, pero que tiene primero que rezar muchos rosarios. Entonces mira cómo un rosario puede hacer la diferencia. Sí. En el ir o no ir al cielo, y también en el tiempo que a lo mejor vamos a tardar en ir al cielo, porque hay gente que se salva, que no se condena, pero tarda mucho tiempo a lo mejor en ir al cielo. Y con esto nos queda el mensaje de que si rezamos el rosario, ese tiempo lo podemos acortar. Y también rezar nosotros los que estamos vivos por nuestros difuntos. Bueno, ese tema de cómo ayudar a la alma del purgatorio con el rosario yo lo voy a tocar yo creo que en el episodio próximo. Volviendo ahora al tema de Fátima. Posteriormente la Virgen les dice esto que ya les comenté, que había que rezar por el fin de la guerra, y también lo que tú comentabas, Silvina, que les da esta oración tan importante, esta que nosotros, la mayoría, no todos, rezamos al final de los misterios cuando rezamos el rosario. Importante hacer esta oración que nos pide María, que a veces es un poco olvidada, un poco como que la dejamos de lado en el rosario. Ajá. Muchas personas al rezar el rosario como que lo dejan a un lado y por ahí hacen otras oraciones, pero no está mal, no digo que esté mal, pero sería lindo también que podamos escuchar a nuestra Madre, escuchar sus mensajes y seguir sus mensajes, porque es muy importante esta oración, porque en esta oración está pidiendo por nuestros pecados, ¿no? Claro. Oh Jesús, perdona nuestros pecados y que nos libre del fuego del infierno y que también lleve al cielo a todas las almas. Uh-huh.
Y ahí aplica para vivos y muertos, porque, y aquí volvemos al tema anterior, o sea, el poder de esta oración, lo que estamos pidiendo al Señor es que no nos condenemos, no solo nosotros, sino, por ejemplo, las personas que están muriendo en este momento y que a lo mejor ya van camino a la condenación, que no se están arrepintiendo. A lo mejor por recitar esa oración podemos salvar cuántas almas para que en el último momento quizás se arrepientan y ya puedan no condenarse. Entonces esa es la importancia de esa oración. Y también habla, como dices tú, Silvina, de agradarle a ella, porque aquel que se llama a sí mismo devoto de la Virgen, lo primero que quiere hacer es agradarle, y la mejor forma de agradarle es obedeciéndole, obedeciendo estas peticiones que ella hizo, que no son obligación. Yo lo aclaré en uno de los episodios pasados, que no es obligatoria la oración, pero qué bonito es hacerla, porque estamos pidiendo algo muy grande, no solo para nosotros, sino también para los demás, y eso habla de caridad. En un rosario lo decimos 5 veces, esta oración, y cuántas almas se salvan, a lo mejor, por esta oración. Entonces, es muy importante, como dices tú, repetirla, y muy agradable para nuestra madre que nosotros lo hagamos. Hay otras palabras que dijo nuestra madre en las demás apariciones, que pedía también hacer sacrificio por los pecadores, porque estos pastorcitos habían tenido esas visiones que ella le mostró, de la gente como se iba condenando al infierno, ¿no? Entonces, que había que rezar mucho por los pecadores. Es muy bueno cuando rezamos el rosario ponerlos a ellos también como intención, porque rezamos mucho por las personas buenas, rezamos mucho por gente que a lo mejor a nuestros ojos se merece algo bueno, una sanación, no sé, tantas cosas, pero muchas veces quizás se nos olvida rezar por personas que no son buenas, que están muy alejadas, que a lo mejor no creen y que a lo mejor van directo a la condenación. Uno los ve y dice, bueno, ¿qué va a hacer de esta persona? El Señor tenga misericordia. Ujú. Pero no rezamos a veces por ellas, se nos olvida rezar. Entonces nuestra madre nos recordó en Fátima rezar por esas personas, porque no sabemos si en algún minuto cuando nosotros fuimos parte de ellos, alguien rezó por nosotros y a lo mejor nuestra conversión vino gracias a esas oraciones, o también no sabemos si vamos a terminar siendo siempre las mismas personas que somos, o podemos también transformarnos en pecadores, porque nadie tiene la gracia comprada. Entonces tener esa caridad de rezar por ellos, como dijo nuestra madre. Y al final todos somos pecadores, entonces si rezamos por los pecadores, estamos rezando también por nosotros mismos, por nuestra familia, no solamente por esos pecadores empedernidos que tienen la vida como perdida en el pecado, ¿no? Exactamente, Nati, como vos decís, y qué importante ponerle un oído a sus palabras, porque María siempre va a querer lo bueno, como toda madre, para sus hijos, y siempre ella quiere acercarnos a Jesús. Ella no quiere un protagonismo, siempre todo lo hace para la salvación de nuestras almas. Y qué importante escucharla, y ella siempre tan dulce al dirigirse a nosotros, tanto en las apariciones como otras apariciones bajo otras advocaciones que después quizás en el próximo episodio podamos ir tocando de otras advocaciones de María. Generalmente en todas las apariciones María pide que se rece el Santo Rosario. Siempre, sí. Hay algo que se repite mucho en todas las apariciones, y es que María siempre nos lleva a Jesús y siempre pide que recemos el rosario. Y bueno, como dijimos en un episodio pasado, el rosario es cristocéntrico, entonces siempre ella nos pide que recemos el rosario y nos volvamos a su Hijo, y que hagamos penitencia y dejemos de pecar, que nos alejemos del pecado. Pero lo más importante es que siempre nos lleva a Jesús. Hoy día justamente veía yo un video que hicimos hace ya varios meses, en octubre, en el Rosario Fest, y veía a estas chicas que estaban ahí rezando, que comentaban sobre nuestra Madre de Fátima, y decían que siempre ella, cuando se aparece, busca a las personas más humildes, ¿no? Y busca llevarnos a Jesús. Y que incluso a ellas les había pasado
porque algo muy bonito que me encantó y me parece que a mí también me ha pasado, es que tú empiezas a rezar la María y a los minutos te das cuenta que estás hablando con Jesús. Ujú. No sé si te ha pasado a ti, Silvina. Sí, la verdad que justamente anoche también viendo también un video y descubriendo también la aparición de Medjugorje, me quedaba asombrada del amor y de la presencia de ella. Y no solamente de Medjugorje, porque cuando nosotros rezamos el rosario, ella se hace presente, aunque nuestros ojos no la puedan ver, pero ella se hace presente, ella se hace sentir su presencia, siempre ella se hace sentir de una u otra forma, y es ella la que se encarga de llevarnos a Jesús, es ella la que pone esas ganas de ir uno a confesarse, esas ganas de que preparemos el corazón para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y para que podamos tener esa conversión día a día, porque creo que hasta el día que partamos, la conversión va a seguir. Sabemos que vamos a caer y vamos a volvernos a levantar con la gracia de Dios, pero María es la que nos impulsa a querer seguir por el buen camino. Y por ahí uno se pregunta, ¿de dónde me salen estas ideas? ¿O de dónde me salen estas ganas? ¿O este pensamiento de querer hacer esto? ¿O de querer seguir a Jesús? Y cuando nosotros empezamos el rosario pasan todas estas cosas. Y creo que es ella la que nos va guiando, nos toma de la mano y nos va guiando. Ajá. Bueno, como dicen sus promesas, ¿no? Son tantas promesas, hay 15, y aparte de esas 15, que son por rezar el rosario, yo encontré en internet información sobre 20 promesas que dio nuestra Madre justamente en Fátima a aquellas personas que llevaran el rosario consigo. Estas promesas yo no he logrado encontrar la información oficial, pero están en varias páginas de internet y son muy bellas. En todas nos muestra a Jesús, cómo nos va a llevar a Jesús a través de estas promesas. Si uno las lee bien, se va dando cuenta que en la mayoría nos promete justamente esto que decías tú, Silvina, que es de tener esas ganas de volver a Jesús, de amarlo, de sentir esa aversión por el pecado, ¿no? Entonces, coméntanos cuáles son las promesas y ahí las vamos comentando un poquito. Bueno, como decía hace un ratito, que en el año 1917 fue que se apareció Nuestra Señora del Rosario de Fátima en la cova de Iría. El pueblo en realidad se llamaba Fátima. Se le había aparecido a los 3 pastorcitos. Y la humilde señora se apareció en muchas oportunidades de todas maneras, pidiendo oración y reparación por los pecados a Dios y a su Hijo Jesús. Hizo unas 20 promesas a las que portarán el rosario de forma física con mucha fe y devoción. Esto nos remarca llevándola en el cuello, ¿no? En la cintura o en forma de anillo o brazalete. Las 20 promesas del Santo Rosario fueron proporcionadas por Nuestra Señora de Fátima. Y la primera dice: todos los que lleven piadosamente el rosario, los llevaré hasta mi Hijo. La segunda: todos los que lleven piadosamente el rosario, los ayudaré en sus empresas. Todos los que lleven piadosamente el rosario aprenderán a amar la palabra y la palabra los hará libres. Ya no serán esclavos. Todos los que lleven piadosamente el rosario amarán a mi Hijo más y más. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán un conocimiento más profundo de mi Hijo en sus vidas diarias. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán un deseo profundo de vestir con decencia para no perder la virtud de la modestia. Todos los que lleven piadosamente el rosario crecerán en la virtud de la castidad. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán una conciencia más profunda de sus pecados y tratarán sinceramente de enmendar sus vidas. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán un profundo deseo de difundir el mensaje de Fátima.
Sobre todo los que llevan piadosamente el rosario, derramaré las gracias de las que soy mediadora. Todos los que lleven piadosamente el rosario serán llenados de un profundo deseo de rezarlo y meditar sobre los misterios. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán paz en sus vidas diarias. Todos los que lleven piadosamente el rosario serán reconfortados en momentos de tristeza. Todos los que lleven piadosamente el rosario se les concederá el poder de tomar decisiones sabias a través del Espíritu Santo. Todos los que lleven piadosamente el rosario los llenaré de un profundo deseo de llevar el escapulario, café del Monte Carmelo. Todos los que lleven piadosamente el rosario venerarán mi inmaculado corazón y el sagrado corazón de mi Hijo Jesús. Todos los que lleven piadosamente el rosario no tomarán el nombre de Dios en vano. Todos los que lleven piadosamente el rosario tendrán una profunda compasión por Cristo crucificado y crecerá su amor por Él. Muchos a los que lleven piadosamente el rosario serán sanados de enfermedades físicas, mentales y emocionales. Así que llevadlo a los enfermos y moribundos. Y el último, las familias que lleven piadosamente el rosario tendrán paz en sus hogares. El rosario completo cuenta con 20 misterios, que son los 5 misterios de cada día reunidos uno cuenta por cuenta. Se suele llevar este tipo de rosario en la cintura o en las estatuas dedicadas a María del Rosario. Generalmente nosotros rezamos los 5 misterios, ¿no es cierto, Nati? Claro. Uh-huh. Esas serían las 20 promesas del rosario. Gracias, Silvina. Para mí, en lo personal, porque como decía anteriormente, no he podido corroborar la autenticidad de estas promesas, por más que he buscado incluso en otros idiomas, Dios quiera que aparezca alguien en mi vida que me pueda decir, sí, eso efectivamente salió de tal libro, no sé, pero yo siento en mi corazón que esas son las palabras de nuestra madre. No sé qué te pasa a ti, Silvina, en torno a estas promesas. Sí, yo también siento que sí. No creo que haya sido algo inventado o algo por el estilo. Uh-huh. Siento que sí, que son las palabras de nuestra madre y creo en esas palabras y de hecho creo que es así porque a mí me ha pasado. Yo lo llevo piadosamente al rosario y en un momento, después de mi consagración a María, su Inmaculado Corazón, empecé a sentir unas ganas inmensas bien dentro de mi corazón de tener el escapulario del Carmen. Es el que llevas hoy en día, ¿no? El que llevo puesto. Ajá. Y no podía parar hasta que no lo consiga. Tenía muchas ganas de tenerlo puesto. Y con esa devoción, ¿no?, a María, sabemos que el escapulario no es algo mágico, no es que por tener el escapulario te vas a ir al cielo, sino que además de ser es un sacramental, además de ser una protección, también es algo que nos motiva, ¿no? Que nos motiva para seguir el camino de Jesús. Claro, fíjate que a mí también me pasó que al llevar el rosario yo también después leí estas promesas y me fui dando cuenta que muchas de ellas, si es que no todas, porque bueno, hay algunas que a lo mejor uno no se da cuenta, pero habían muchas que yo decía, yo estoy sintiendo eso. Por ejemplo, el de tener una conciencia más profunda de los pecados, se me empezó justamente como a ampliar eso, como que me empecé a tomar conciencia de que tales cosas que yo creía que no eran tan malas, en realidad eran terribles. Me pasó también el tema de rezarlo, porque aquí dice en la promesa número 11, todos los que lleven piadosamente el rosario serán llenados de un profundo deseo de rezarlo y meditar los misterios. Yo los leía de la Biblia directo. Hoy en día, con el grupo de oración, leemos la narración, pero cuando yo lo leía sola, al principio, siempre tomaba la Biblia, me encantaba hacer eso. A veces me dan ganas de volver a hacerlo. También el hecho de
de tener como esa piedad por Jesús crucificado. También me pasó mucho que yo veía la cruz y me atravesaba eso. Y ahí me di cuenta, yo dije, sí, estas promesas son reales, son reales. Lástima que no sean más difundidas. Probablemente no se han difundido más porque no hemos encontrado un imprimatur o algo así. Yo he visto que en muchas páginas las difunden y en otras también que son un poquito más cautelosas las difunden, pero aclaran que no hay 100% una seguridad. Y bueno, Silvina, quería tocar el tema de no todos los milagros, ¿no? Tú ya hablaste del milagro del sol, que es uno de los más impresionantes, y nuestra Madre de Fátima ha tenido muchos milagros también, particulares a las personas, sanaciones, pero hay un milagro en particular que es grandísimo, es hermoso. Y este milagro lo atribuyó San Juan Pablo II, que es el protagonista de este milagro, y les cuento más o menos qué fue lo que sucedió. Yo creo que ya muchos deben conocer esto, sobre todo las personas que ya estaban en esa época. Para mí, que nací después, fue algo nuevo cuando lo supe. El miércoles 13 de mayo, dice aquí, de 1981, ocurrió el atentado al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. El Papa en esa ocasión recibe 4 disparos de parte de un hombre turco que se llama Mehmet Ali Aya, y cuando le dispara, el Papa sufrió graves pérdidas de sangre. El joven fue arrestado y más tarde nuestro querido San Juan Pablo II fue a la cárcel a visitarlo y lo perdonó. ¿Cuál es lo curioso aquí? Es que analizando los hechos, muchas personas se han dado cuenta de que era casi imposible que él sobreviviera. Según las mismas palabras de quien hizo el atentado, ¿no? Este hombre también dijo que no sabe cómo el Papa sobrevivió. Varias balas le dieron, pero la bala que lo iba a matar no le dio, se desvió, nadie sabe cómo. Entonces, estando en el hospital, el Papa pide el documento del tercer secreto de Fátima y lo lee. Y él dijo que reconocía en ese secreto el atentado. Y muchas personas explican que se debe a que el secreto hablaba de un obispo muerto a varios disparos. Lo curioso también, como nuestra madre se lo da a conocer, yo creo, cuando Juan Pablo II se da cuenta de la fecha en que ocurrió el atentado, el 13 de mayo del 81. O sea, justo la fecha que se celebra a nuestra Madre de Fátima. Sí. Y hoy en día podemos encontrar esa bala en la corona de la Virgen de Fátima. Qué impresionante, ¿no? Ajá. Qué amorosa y qué pendiente ella siempre de nosotros. Yo me quedo admirada del amor que ella tiene y la dulzura y la ternura que tiene ella es algo indescriptible, porque es una madre tan amorosa y tan presente. Y a mí, sinceramente, muchas veces como que me angustiara un poco saber que hay tantas personas que no quieren conocerla, que no le abren el corazón a nuestra madre. Si supieran el abismo insondable de ternura que tiene para darnos, su compañía, su presencia, su fortaleza, es algo impresionante para mí, su presencia y la fuerza que a uno les da, ¿no? En mi caso, me ha dado mucha fuerza, me ha fortalecido en muchos aspectos de mi vida, situaciones de enfermedades, situaciones problemáticas en las cuales siento su presencia, siento su ternura, y es algo que no se puede explicar. Solamente creo que lo pueden entender aquellas personas que le abren el corazón a María y comienzan a conocer el Santo Rosario. Es como entrar en otra dimensión, diría yo. Así es. De hecho, hay una de las promesas que habla sobre, en la promesa número 19, que habla sobre que las personas que lo lleven, el rosario, serán sanados de enfermedades físicas, mentales y emocionales. Entonces, ahí otra vez se cumple esa promesa, como me dices tú, Silvina, de que te ha ayudado a través de enfermedades. A mí también me fue sacando de la ansiedad. Nuestra madre me hizo ese regalo. Fue un proceso no tan largo,
Yo podría decir que fue largo, pero no tan largo, porque sé de personas que han estado 14 años con eso, y yo estuve, no sé, un año, algo así, con periodos de descanso. Entonces yo puedo dar fe de que estas promesas efectivamente sí se van cumpliendo. Y hay algo que hay que destacar, y es que en todas las promesas, en estas 20 promesas, dice todos los que lleven piadosamente el rosario. Ese es un detalle importante, porque muchas personas a lo mejor lo llevan por otras razones y no tanto por tener una costumbre piadosa en torno al rosario. Y también destacar que las 15 promesas que tú nombraste, Silvina, en el primer episodio, hablan sobre las personas que rezan devotamente. Ese también hay que destacarlo. No solo que lo recen a lo mejor por rezarlo, sino que lo hagan por amor y que lo hagan como un regalo a nuestra madre, ¿no? Y haciéndole ese regalo, ella nos devuelve, no el 100 por uno, el 1000 por uno, creo yo, o más. Nos devuelve como de forma infinita. Sí, Nati, yo creo esto que como vos decías recién, de llevarlo puesto con devoción, devotamente, y no, creo que hay muchas personas que de hecho lo hacen como moda, o se lo cuelgan al cuello como un amuleto, como que es una moda impuesta de llevar el rosario puesto, pero no devotamente. Uh-huh. O sea, lo importante es hacerlo devotamente, Ajá. tenerlo. Yo, por ejemplo, lo llevo en el cuello y en el lugar donde esté me lo quito y lo rezo. Ya sea en el viaje, ya sea en la casa. Tengo muchos rosarios, pero siempre el que tengo en el cuello me lo quito y lo rezo. Claro, así nunca se te queda en casa. Así no tenemos excusa para no rezarlo. Exacto, para no rezarlo, exactamente. Y bueno, otro punto importante que a mí me gustaría destacar es que por todos los medios intentemos bendecir nuestro rosario, no nosotros, tiene que ser un sacerdote. Porque hace tiempo me llegaron algunas preguntas sobre algunos rosarios y muchas veces me decían, no, es que no está bendito. Entonces es muy importante tener nuestros rosarios benditos, porque no son objetos comunes y corrientes, son objetos de piedad. Entonces es importante que esté bendito. Ahora, no por ser rosario están benditos, porque también me llegó una pregunta donde me preguntaban que alguien les había dicho que simplemente por el hecho de ser un rosario está bendito. No es así. Tiene que bendecirlo un sacerdote. Y algo muy importante que yo quiero también compartir es sobre esto de llevar el rosario. Es lo siguiente. Bueno, como decíamos que tiene que ser piadosamente, y también, como dice la ley canónica 1171, que los objetos sagrados que están designados para el culto divino por dedicación o bendición deben ser tratados con reverencia y no emplearse para el uso profano o inapropiado. Entonces, siempre guardar ese respeto. Algo que no es menos importante es un mensaje de la Virgen del Rosario, pero en este caso de San Nicolás, del 29 de agosto de 1987. Y aquí está la importancia de usar el rosario con nuestras manos cuando lo rezamos. Dice así: la bendición de un rosario tiene mucho valor, tanto como la oración misma. Quiero decirte que estando bendecido el rosario con que se reza, la oración se convierte en una súplica de amor al Señor, y Él, a su vez, vuelca en ese hijo que ora su bendición. Por eso es tan importante tener el rosario entre las manos mientras se reza. Alabado por siempre sea el Señor. Podemos contar con los dedos si es que no tenemos un rosario a mano, por supuesto que podemos. Pero siempre es mejor tener un rosario bendito. Y algo importante es que tiene indulgencias. Dice así: el Beato Papa Pablo VI estableció en la Constitución Apostólica Doctrina de las Indulgencias que el fiel que emplea con devoción un objeto de piedad, crucifijo, rosario, escapulario o medalla, bendecido debidamente por cualquier sacerdote, gana una indulgencia parcial. Mira este regalo de nuestra iglesia, Silvina. Qué lindo, qué importante, como te decía recién del escapulario. Justamente. Y si hubiese sido este rosario bendito por el sumo pontífice o por un obispo, el fiel, empleando devotamente dicho objeto, puede ganar también una indulgencia plenaria en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, añadiendo alguna fórmula legítima de profesión de fe. Así que bueno, eso les quería yo compartir, Silvina, sobre el rosario el día de hoy.
Y como quedó pendiente del episodio pasado, una pequeña continuación de la historia del rosario que tiene que ver con los misterios, y aquí de nuevo aparece brevemente San Juan Pablo II. Muchos se preguntan si los misterios siempre existieron, si son más actuales. Entonces, contarles que al principio los misterios del rosario no fueron incluidos como lo son ahora. Incluso en el siglo XV, en la época de Alan de la Roche, el rosario que se predicó fue el Salterio Mariano de 150 Ave Marías. Con el tiempo estos se fueron dividiendo en 3 grupos de 5 decenas cada uno, que corresponden a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Esos fueron los 15 misterios que se establecieron posteriormente a lo largo de los años, después de que estuvieron totalmente desarrollados. Algunos datos importantes que yo les quiero compartir a modo de curiosidades sobre el Santo Rosario, que es algo histórico, muy bonito saberlo, es que el Ave María en un principio no se rezaba como se reza hoy, sino que solamente se hacía la primera mitad. Esto correspondía solamente al saludo angélico, es decir, lo que le dijo el ángel Gabriel a María en el momento de la Anunciación y el saludo y alabanza de Santa Isabel. Esto, por supuesto, se hacía en latín. La palabra Jesús que nosotros decimos después de la palabra vientre se agregó en el siglo XIV, época en la que el rosario ya tenía más o menos 100 años. Y la segunda mitad de la oración, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, llegó aún más tarde. Se le atribuye a San Pedro Canicio, que es un doctor de la Iglesia. Él también fue un ardiente defensor del rosario y lo promovió como la mejor manera de reparar el daño hecho a la Iglesia por la Reforma. El Padre Nuestro y el Gloria no eran parte del rosario en un principio, y el rosario como instrumento de cuentas no llevaba ni la cruz ni la medalla. Tampoco llevaba las 5 cuentas adicionales, y también mencionar cuándo se aprobó oficialmente el rosario. Esto sucedió en el año 1569 a cargo del Papa Pío V, que establece oficialmente la devoción al rosario en la Iglesia Católica. En ese momento se reconocen los 15 misterios. Hasta principios del siglo XX la estructura del rosario se mantiene más o menos igual. En el siglo XX se adhiere la oración de Fátima al final de cada misterio. No hubo otro cambio hasta el 16 de octubre del año 2002, cuando San Juan Pablo II instituye 5 nuevos misterios llamados los misterios luminosos. Esto sí es importante destacar que son a modo de sugerencia, no son obligatorios dentro del rosario y hasta el día de hoy siguen siendo opcionales. Queda pendiente para otro episodio la historia de los misterios luminosos, para que no sea demasiado largo. Gracias por contarnos sobre nuestra Madre de Fátima, sobre las promesas. No, gracias a vos, Nati, por compartir también esta información que también es muy importante para nosotros y para todos, ¿no? Para todos nuestros hermanos, para que vayan conociendo no solamente del rezo del rosario, sino de la historia y de las apariciones de María. Hoy comenzamos con la de Fátima. Hay muchas apariciones con diferentes advocaciones de nuestra Madre, donde van a ver en cada episodio que ella siempre nos recalca el Santo Rosario. Así que vamos a ir compartiendo a medida que vayamos haciendo los episodios también cada advocación. Justamente, vamos a seguir hablando del Santo Rosario y de advocaciones para llevarlos a todos los que nos quieran escuchar, ahí donde nosotros queremos estar, ¿no, Silvina? Que es bajo el manto de María. Bajo el manto de María. Muchas gracias, Nati, y bendiciones para todos. Gracias, Silvina. Nos despedimos entonces, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones, darle me gusta y comentar para que así nos ayuden a llegar a más personas, y compartan este video si les pareció interesante. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga.